Bueno, vamos a iniciar este módulo nuevamente de eligiendo el cojín adecuado y el módulo uno comprende lo que refiere a los materiales y también el tipo de cojín que tenemos. Estamos hablando que tenemos una ruta especial acerca de cómo podemos elegir qué es lo que nos va a dar esa posibilidad de poder conocer cuál es ese cojín, el que va a ser para la persona que realmente le va a ayudar a manejar el dolor, le va a ayudar a manejar muchas cosas. Bueno, para empezar, podemos ver que para elegir un cojín adecuado, tenemos que tener en cuenta que esto es una tarea detallada. No, no es algo fácil, pero tampoco imposible, porque esta tarea va a depender de cada usuario, de sus características, de esa parte corporal y de su posicionamiento que pues es típica y propia de cada persona. Ahora, por eso nosotros no podemos decir tenemos un cojín adecuado o único, que es la palabra, porque adecuado sí tenemos, pero no único, o es decir, universal, que nos aplique para todos los usuarios. Esto no existe. Sí tenemos cojines que nos pueden dar unas alternativas que podemos darle a las personas, pero no realmente que este sea para todos los usuarios. No existe. Es necesario realmente estudiar cada caso y encontrar el que le va a ayudar a esa persona, de acuerdo a su necesidad, sus características y también a sus objetivos. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Quizás mi objetivo es diferente al que me presenta el usuario, es diferente al que me presenta la familia. Por eso tenemos que escuchar y con atención cuáles serán los factores que a continuación les voy a presentar van a ser prioridad para una persona. Entonces, para poder elegir el cojín, tenemos primero que ver que los cojines tienen también materiales, pero para poder elegir el cojín o sugerir los cojines, podemos tener tres factores que a la hora mm, de ver cuál es ese factor, el que me va a dar como la ruta o me va a guiar hacia lo que este usuario quiere, o que nosotros también podemos verificar que va a ser lo más ideal. Tenemos primero que todo la posición y la estabilidad de la pelvis. Para todos, esto es uno de los grandes factores que nos va a dar en la postura eh, en la persona. Si la posición, si la pelvis no está estable, muchos de nuestros otros componentes van a estar por fuera de esa línea. La integridad de la piel, la comodidad y la tolerancia de la postura es algo que también nos va a ayudar. Entonces, vamos a desglosarlos, los vamos a ver para que podamos entender un poco más cada uno de estos factores. Bueno, empecemos con la posición y la estabilidad de la pelvis. Como les estaba comentando, la posición y la estabilidad nos da en la pelvis, sobre todo, ¿qué nos va a determinar? Que nuestro cuerpo pueda estar alineado, que nuestro cuerpo permita que otras zonas del cuerpo, sí, también estén alineadas. Por eso, si la pelvis está realmente está desnivelada, tiene alteraciones, no está estable, pues esto va a afectar directamente otras partes del cuerpo. Tiene el efecto directo en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, en la cabeza, en el tronco. Les voy a dar como un ejemplo. Si yo estoy sentada, vamos a girar, digamos, si usted gira su cuerpo y se sienta de lado, su cabeza, si necesita mirar al frente, va a girar, el tronco va a girar. Pues esto va a suceder, muchos de nosotros podemos cambiar y salir de esas posturas. Las personas que no lo pueden hacer, realmente, si tienen esta pelvis rotada con algunas alteraciones, pues ¿qué va a pasar? La pelvis pues realmente gira y su cuerpo también gira y se va a empezar a distorsionar. Una pelvis estable, ¿qué nos va a proporcionar?
equilibrio, nos va a dar control, nos va a dar estabilidad para lograr la postura correcta en sedente. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos identificar si al paciente, al usuario, eso es lo que le conviene y que es adecuado para él. Ahora, ¿qué otra parte es importante para el paciente o el usuario? El siguiente factor es la integridad de la piel. Puede que nosotros veamos a una persona que en un cojín está mal sentado, que no le es favorable, pero para él quizás su premisa, su objetivo es cuidar la piel. ¿Y cómo cuidamos la piel? Con unos buenos cojines, también evitando que el paciente pase todo el tiempo sentado. O sea, la presión que genera, ¿cierto? En la piel, las tuberosidades isquiáticas u otras prominencias óseas, generan en los pacientes muchas dificultades. ¿Por qué? Porque cuando se abre el tejido, se presenta una úlcera y esta lesión realmente genera consecuencias. Realmente se vuelve para ellos un dolor, una pesadilla, porque su tratamiento es complicado y esto tiene unos niveles de costo de tratamiento elevados. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que el usuario, si tiene una lesión en la piel, él no va a querer un cojín solamente para liberar presión, sino también para cuidar su piel. Y esto nos ayuda a ver que el usuario que puede tener una mala postura, pero necesita cuidar la piel, ese será su objetivo. A él no le va a interesar si la columna está hacia un lado, si él no puede levantar los brazos, para él no va a ser importante, porque para él lo más importante va a ser cuidar su piel, su tejido como tal. Bueno, ahora pasamos a la siguiente y no menos importante, que es la comodidad y la tolerancia a la postura en la sedestación. Como les daba el ejemplo, muchas veces, no muchos de nosotros podemos girar nuestro cuerpo, rotar nuestra pelvis, podemos estar, entre comillas, incómodos un tiempo. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que están todo el tiempo en esta postura? Para ellos, la comodidad, lo que es importante es su confort, que en el elemento que está tocando su piel, que el elemento en donde ellos están sentados realmente les permitan tener esa tolerancia a la desestación. Y para lograrlo, pues vamos a ver que tenemos muchos materiales que nos lo pueden proporcionar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos cómodos? ¿Qué sucede? Pues realmente vamos a tener una limitación en la participación. Aquel paciente, usuario que no puede participar de sus actividades cotidianas, hablemoslo como el de ir a un parque, el de estar en su colegio, el de estar bien sentado en su trabajo, pues realmente se va a ver limitado y no va a ser feliz, no va a querer estar en digamos, viendo una película o realmente yendo a un parque porque quizás esto le está limitando, ¿sí? Se siente mal, no está bien sentado. Y aparte de que no está bien sentado, se limitan sus funciones. Puede ser de la alimentación, de la visión, de otras alteraciones que podemos ver como son la respiración y la digestión. Cuando no estamos bien sentados, no estamos cómodos, vamos a ver alteraciones en las partes fisiológicas. Si el paciente está mal sentado, seguramente su mirada va a estar hacia abajo, la respiración va a ser más complicada. Incluso también podemos decir que hay otra habilidad, otra alteración fisiológica como es el de la comunicación. Él no se va a poder comunicar, no va a poder ver. Ahora, ¿qué em, otro objetivo que tenemos que tener en cuenta en la comodidad y que tenemos que escuchar es cuando este paciente nos dice, hay dolor, tenemos fatiga y se siente cansado, hay intolerancia al estar sentado? Bueno, el dolor es incapacitante. Aparte de que ya hay una patología, ahora
sumémosle el dolor. Si hay dolor en alguna de las partes, puede ser la zona lumbar, puede ser la zona glútea, puede ser en los miembros superiores o en los inferiores, esto va a generar incapacidad. Y por lo tanto, fíjense que esto es como una cadena. Entonces vamos a pasar a cada una de estas funciones. Entonces el paciente va a tener una alteración fisiológica porque si hay dolor, quizás tiene que doblar su cuerpo. Si está con cansancio, con dolor, con fatiga, entonces no va a querer. Se va a ver limitada de pronto el arreglarse, las actividades de la vida diaria y por supuesto la limitación va a ser a la participación. ¿Por qué? Fíjense y pónganlo ustedes en contexto. Si a mí me duele la cabeza y me invitan a ver una película donde voy a tener mucho sonido, mucha luz, pues realmente yo no me siento preparado o preparada para ir a este tipo de actividad. O me dicen, vamos a jugar, vamos a poner el ejemplo, vamos a jugar fútbol, pero a mí me duele la rodilla. Literal, yo no voy a querer participar, no voy a querer jugar porque hay algo limitante. Entonces, esto sucede cuando hay dolor. Yo no quiero, me duele la cabeza, me duele la rodilla, me duele el pie. Yo no quiero participar y me veo limitada a mis funciones. Quizás el caminar me va, si me duele la rodilla, me duele un tobillo, yo no voy a poder caminar porque voy a estar limitada. Ahora, trasladémoslo a que ya no hay un dolor porque generó ya una lesión. Entonces, si hay una lesión, por decir, vamos acá en la diapositiva, en el hombro, ya no voy a poder propulsar, ya no voy a poder avanzar y estos son factores que están implícitos para que yo pueda realmente tener una comodidad y una tolerancia en la sedestación. Estos son los tres pilares dentro de la elección de un cojín. Para continuar, vamos a ver ahora lo que nos atañe también, que son los materiales. Los diferentes tipos de materiales que tenemos en el mercado y vamos a empezar con la espuma. La espuma es uno de los materiales más amigables y creo que de los que sí hemos tenido muchísimo em, en el foco para todos los usuarios, ¿sí? Porque necesitan buena comodidad, porque necesitan cuidar la piel y también nos dan estabilidad. Los cojines de espuma son diseñados usualmente para quienes de que no necesitan demasiado cuidado de la piel, que tienen un poco riesgo o bajo de de tener una lesión que en algunos casos pueden cambiar de peso. Nuestro cojín de One Low tiene este material de espuma, tiene una onda pélvica adecuada y podemos tenerlo presente para cuando nosotros tenemos usuarios que realmente tienen un bajo problema en la piel y que necesitan tener también estabilidad. Por su onda pélvica nos da el adecuado posicionamiento. Cuando tenemos pacientes que realmente llegan a nosotros y nos preguntan, yo no tengo problemas en la piel, quiero algo de descanso, quiero algo de estabilidad, podemos pensar en nuestro cojín Waldo. Es un cojín amigable, tiene una muy buena mm, eh, funda porque es realmente muy fácil de lavar, de limpiar y de cuidar. Es uno de los productos que es de nuestra marca y que podemos realmente recomendar. Y tiene la tecnología que es la espuma de alta densidad. Muy hermoso, se los puedo recomendar para todos nuestros usuarios que realmente pueden tener un bajo riesgo de lesión en la piel y que también puede estar pensado para aquellos que tienen muy bajo o poco estabilidad en la pelvis porque tiene una onda pélvica adecuada. Muy bien, continuamos con otro tipo de tecnología en los materiales y que es el aire. Los cojines de aire, siempre y cuando, por eso debe ser importante que nosotros hagamos énfasis en que si el cojín no está bien inflado, no está correctamente adecuado al paciente, pues realmente no va a permitir el alivio de la presión.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que aparte de que hay niveles en los cojines de aire, los cojines de aire tienen niveles bajo, medio y alto. Y cada uno de estos cojines nos presentan unas alturas diferentes, unas alturas adecuadas para cada persona. Pero si no están bien, digamos, posicionados correctamente, la alivio de la presión va a ser nula. Muchos de estos pacientes generalmente también se les dificulta cambiar de posición porque están en etapas iniciales de su lesión. Pero lo más indicado para aquellos pacientes que han tenido o tienen pues, en su momento una úlcera por presión es un cojín de aire porque nos ayuda a liberar, ¿cierto? Esta presión en la zona isquiática. Ya va a depender de cómo podemos enfocarlo, quizás un bajo, un medio o un alto perfil, siempre y cuando el paciente conozca cómo mantener este cojín. Es muy indicado, pero necesita entrenamiento. No le podemos dar un cojín a un paciente con lesión medular o algún tipo de lesión alta y que no conozca cómo debe mantener este cojín, cómo debemos usarlo. Ahora, pasando al final ya de la tecnología, son los materiales, los cojines con material de fluido o los híbridos que permiten esta parte de la disipación del calor. En algunas zonas el calor es demasiado alto y genera en la zona, ¿cierto? En la zona pélvica, en la zona glútea, mucho calor. Este material, el fluido, controla adecuadamente este tipo de calor o de aumento de la temperatura en la zona glútea. Y también, aparte de que nos ayuda a controlar la temperatura, y esto a que hace también énfasis, ¿en qué hace énfasis? En que también vamos a tener un cojín donde nos va a ayudar a manejar la parte, si hay calor, hay sudoración, entonces la humedad se va a mantener, no va a ser tan alta, entonces vamos a manejar digamos, dos problemas que algunos pacientes presentan: la aumento o el calor que se genera en la zona pélvica y también la sudoración y la humedad. Si en algunos casos los pacientes tienen calor, tienen humedad y hay deslizamiento en las sillas, se puede haber un cizallamiento y generalmente van a terminar con una úlcera o con enrojecimientos en la zona, intolerancia a la sedestación. Por eso debemos pensar que si hay algo de este tipo de incomodidad o de necesidad, podemos incluir los fluidos. Controlan adecuadamente la temperatura y también nos permiten algo que buscamos en el posicionamiento y es la inmersión y el envolvimiento en las prominencias óseas. Estos fluidos nos van a permitir que la pelvis ingrese adecuadamente y se envuelvan las prominencias óseas para evitar esa fricción en la parte de la piel. Bueno, ahora terminamos este primer módulo de materiales y la elección del cojín adecuado. Los espero en el segundo módulo. Muchas gracias.